El problema de la derrota acumulada en tu vida no es que la vida cristiana es imposible, yo no puedo, yo soy la peor. No, es que tú necesitas conectarte a la fuente de vida. Es probable que tu celular, tu tableta, te esté recordando esta verdad todos los días. O tu laptop, tu computadora, porque sin energía ese dispositivo no funciona. Entonces tú necesitas conectarla a la fuente para que funcione, para que encienda. Y si tú no lo haces, no hay nada. No tiene batería, no funciona, no tiene poder, no tiene energía. Entonces pasa lo mismo contigo. Si tú quieres que haya vida, crecimiento espiritual, eso solamente sucede cuando una joven está conectada, porque ese es el fruto del Espíritu. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez. Qué bueno que estás aquí escuchando este podcast porque estoy lista para darte una dosis de verdad a tus oídos que llegue a tu corazón. Pero recuerda que el deseo de todo lo que hacemos en Aviva Nuestros Corazones es que este recurso y todo lo que hacemos te sirva como un trampolín que te impulse a continuar viviendo todo esto en el contexto de tu hogar, de tu iglesia local, donde Dios te ha colocado, porque ahí es que sabrás cómo aplicar estas verdades en tu vida real, en tu vida diaria. Y bueno, si no has estado por aquí últimamente, te cuento que hemos estado desarrollando una serie titulada Jóvenes en Busca de Dios, adaptando el contenido del libro escrito por Nancy DeMoss Wolgemuth y Tim Grissom, En Busca de Dios, a la vida de una joven, al día a día de una joven. Y hemos visto elementos que nos han ayudado a ver cómo luce un corazón, una vida de una joven que está respondiendo al llamado de Dios a buscarle. Y hoy queremos cerrar con un broche de oro, porque sabemos que esto de buscar a Dios no debe ser algo de una serie, de 12 semanas, de un momento, sino que debe ser nuestro estilo de vida. Pero hay un problema, y es que buscar a Dios no es algo que nace de manera natural en nuestros corazones, en el ser humano. Todo lo contrario. Lo que deseamos de forma automática es caminar en dirección contraria a Dios para hacer nuestra propia voluntad. Y mira cómo lo dice Romanos 3, de los versículos 10 al 12. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Realmente, si somos sinceras en el día a día, a veces ni siquiera tenemos el deseo de buscar a Dios. Leer la Biblia ni siquiera es algo que priorizamos, es algo que se nos olvida. A veces cuando vas a la iglesia el domingo es que te recuerdas y tratas de buscar tu Biblia y no sabes dónde la dejaste el domingo pasado, porque de manera natural el ser humano no está inclinado a buscar a Dios. Y esa es la realidad, no solamente tuya, que eres una joven, adolescente, sino de todo ser humano, especialmente de aquellos que no han nacido de nuevo. Porque una persona que no ha nacido de nuevo solamente puede buscar su felicidad fuera de Dios, en su oscuridad espiritual. No puede ver a Dios porque está muerto en sus delitos y pecados. Y como obviamente lo hemos repetido tanto en esta serie, lo primero que necesitamos para tener la capacidad de buscar a Dios es que Dios abra nuestros ojos al hecho de que necesitamos salvación, es que necesitamos una nueva vida, nacer de nuevo, es que Dios tiene que levantarnos de la muerte para que nosotras podamos despertar a la luz, y eso es algo que ningún ser humano puede hacer. Dios tiene que salvarnos primero. Así que si tú eres una hija de Dios, cuando tú reconociste tu necesidad de salvación, cuando Dios abrió tus ojos para que te dieras cuenta de que eres una pecadora, que no existe manera alguna de que tú puedas estar bien, hacer las paces con Dios por tus propios esfuerzos, cuando reconociste que Jesucristo es el único que puede salvarte de tus pecados, pusiste tu fe en lo que Él hizo en tu lugar y corriste a Cristo en arrepentimiento, en realidad tú corriste a Él porque Él te salió a buscar, Él te salió al encuentro primero. ¿Tú recuerdas lo que dice 1 de Juan 4:19? Que nosotros amamos porque Él nos amó primero.
Entonces, cuando Él nos salva, Él nos da una nueva naturaleza y ya no solamente tenemos nuestra naturaleza pecaminosa que no quiere buscar a Dios de ninguna manera, sino que ahora Él nos da una nueva vida y con esa nueva vida podemos buscarle. O sea que si tú estás en Jesús, realmente buscar a Dios puede ser tu estilo de vida. Tú no tienes que estar todo el tiempo destinada a obedecer a tus deseos pecaminosos que no quieren buscar a Dios, que quieren quizás ponerte a ti primero como el centro o quizás entretenerse con aquellas cosas que no agradan a Dios. ¿Por qué? Porque mientras te expones a la palabra de Dios, esa palabra transforma tu mente, transforma tus deseos y te da la capacidad de amar a Dios. Por eso nosotras nos hemos enfocado en estas últimas semanas en explorar esos aspectos que son vitales para buscar a Dios. Y yo te animo a que tú escuches esos episodios porque fueron de muchísima bendición para mí y yo sé que van a ser de bendición para ti en la etapa en la que te encuentras, en tu adolescencia o en tu juventud temprana. Vas a ver ahí la importancia de acercarte a Dios en humildad, en arrepentimiento, de confesar tu pecado, de recibir la gracia de Dios, ese favor inmerecido que Él te da, la importancia de entender lo que significa que Dios es santo, lo que Él hizo cuando te salvó, que te santificó y cómo Él ha prometido hacerte como a Jesús pacientemente cada día y cómo eso intercepta con la realidad de que estás en tu casa. Quizás no tienes una buena relación con tu mamá y no te sientes tan santa. ¿Cómo eso te transforma? Mira, también vimos cómo podemos ser libres porque tenemos una conciencia tranquila, porque sabemos que no hay nada entre Dios y nosotros, entre nosotros y los demás, y cómo nosotras podemos vivir de esa manera si tenemos algo que nos estorba. La importancia de pedir perdón. ¿Cómo puedes encontrar el poder y las fuerzas de perdonar a esos que te han dañado? En fin, cómo vivir en pureza, cómo caminar en el Espíritu, ¿sí? Tú, aunque te imaginas que eso no es posible, yo quiero que tú vayas allá y que escuches esos episodios porque yo sé que van a ser de mucha bendición para ti. Y una de las cosas que hablamos al inicio fue la realidad de que muchas jóvenes cristianas limitan su búsqueda de Dios solo a las actividades espirituales dirigidas por sus padres. Es decir, solo tú abres la Biblia en la iglesia cuando obviamente el pastor va a predicar y te dice, abre la Biblia en Romanos y ahí la abres. O quizás cuando en tu casa hacen un devocional que tus padres dirigen, ahí abres la Biblia. Es decir, hay muchas jóvenes que solo leen la Biblia cuando otros la dirigen a leer la Biblia en el servicio de jóvenes o en cualquier actividad, pero no necesariamente es una práctica que ellas hacen por una devoción personal, por una disciplina personal, por un deseo de conocer a Dios personalmente, sino que, por ejemplo, oran cuando hay que orar por los alimentos, cuando hay una actividad que requiere orar, ahí están involucradas, pero no es que toman un momento para comenzar el día y presentarse al Señor y traer su corazón, derramarlo delante de Dios o quizás antes de acostarse, o quizás en el día mientras van haciendo las cosas del día a día. Y yo creo que eso es algo tan común, más común de lo que nos imaginamos. Yo creo que no solamente pasa en las jóvenes, para que tampoco piensen que solamente te pasa a ti. También pasa en muchísimos adultos creyentes que están convencidos de que Dios los ha salvado, de que Dios ha hecho una obra en sus vidas, personas que profesan que aman a Dios, pero no están haciendo nada por cultivar su relación con Él o por buscarlo en el día a día. ¿Y cuál es el resultado? Obviamente, estas personas, estas jóvenes, no están experimentando una vida abundante porque viven en derrota constantemente, porque realmente no están aprovechando todos esos recursos que Dios les ha dado para que puedan vivir en gozo, en plenitud. Es como una persona que está pasando hambre enfrente de un buffet lleno de su comida favorita. Entonces, se queja porque la vida cristiana es difícil, piensa que no puede vivir en victoria, que es muy difícil vencer el pecado, que siempre está cayendo en tentación, pero no se da cuenta que tiene a su disposición todo lo que necesita
en la palabra de Dios, que es viva, poderosa y que tiene todo lo que necesita en Jesús, en la obra de Cristo, pero ella no está unida, como que no está creyendo esas cosas diariamente porque no se está exponiendo, vive con ansiedad todo el tiempo, vive triste, deprimida, pero no está trayendo sus pensamientos, no los está procesando con Dios en oración. Y obviamente al final lo que esto resulta es una joven que vive completamente derrotada en esta, entre comillas, vida cristiana. Entonces yo quiero decirte, por favor, no seas esa joven. Aprovecha al máximo todo lo que sucede en tu iglesia. Abre la Biblia en la iglesia, ora en la iglesia, canta en la iglesia. Cuando tus padres dirijan un devocional o estés en el grupo de jóvenes, muy bien. Pero también aprovéchalo tú. No te conformes solamente con eso, no te conformes solamente con lo que otros hacen por ti. Cuando se trata de tu búsqueda de Dios, porque es que Dios te salvó a ti de manera personal. Él quiere revelarse a tu vida a través de su verdad. Él quiere iluminar tu corazón, transformar tu entendimiento, transformar tu vida, hacerte una persona, una joven tan gozosa. Pero tú te estás perdiendo de todo eso que Dios te está dando, porque estás limitando esa comunión a la que Dios te está invitando. Entonces, imagínate que solamente tú limitaras tu alimentación con lo que otros te traen a la boca. No, cuando tú tienes hambre, tú echas mano de lo que hay ahí delante. Tú comes por ti misma, ya eres suficientemente grande para hacerlo. Entonces lo mismo pasa con la palabra de Dios, con nuestra comunión con el Señor, que es lo mismo, nuestra conexión con el Señor, ese creer que lo que Él ha dicho es verdad, esa es la comunión con Dios. Entonces, hay una necesidad muchísimo más importante a la necesidad de la comida, al alimento físico, y es esa necesidad de tú apegarte a Dios para que tú puedas vivir al máximo. Mira cómo lo dice Juan 15, los versículos 4 y 5. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento, o sea, la rama, no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Ese versículo, ese pasaje es tan vital para nosotras entender esta imagen de que nosotras somos ramas, y si no estamos conectadas del tronco, de la fuente, nosotras simplemente nos vamos a debilitar, nos vamos a secar y no vamos a poder dar fruto. Entonces, el problema de la derrota acumulada en tu vida no es que la vida cristiana es imposible, yo no puedo, yo soy la peor. No, es que tú necesitas conectarte a la fuente de vida. Es probable que tu celular, tu tableta, te esté recordando esta verdad todos los días. O tu laptop, tu computadora, porque sin energía ese dispositivo no funciona. Entonces tú necesitas conectarla a la fuente para que funcione, para que encienda. Y si tú no lo haces, no hay nada, no tiene batería, no funciona, no tiene poder, no tiene energía. Entonces pasa lo mismo contigo. Si tú quieres que haya vida, crecimiento espiritual, si tú quieres ser una joven que el mundo no puede explicar, porque, wow, ¿cómo esta joven puede vivir de esta manera? Ella está llena de amor. Ella se sacrifica por los demás, pone a los otros primero. Ella, sin importar los problemas y lo que sucede en su casa, ella siempre está contenta, ella tiene gozo, es algo increíble, aún a pesar de la enfermedad de su mamá o del problema económico que hay. Ella se mantiene en paz, ella es una persona paciente, ella no está todo el tiempo ansiosa, volviéndose loca, ella es una persona benigna. Tú puedes esperar que ella te va a pagar bien, aunque tú le pagues mal. Ella es una persona bondadosa que ayuda a los demás. Ella se caracteriza por la fe, porque ella cree lo que la palabra de Dios dice y esa es su autoridad por encima de todo. Y ella cree por fe que Dios está obrando en su vida y no se desespera. Y ella tiene dominio propio, porque ella, en lugar de verse dominada por la opinión de los demás o la presión de grupo o lo que sus amigos dicen, ella tiene dominio propio. Obviamente,
Eso solamente sucede cuando una joven está conectada, porque ese es el fruto del Espíritu. Y ese fruto solamente el Espíritu lo va a producir si te mantienes conectada a la rama. Una rama no puede producir un fruto solo, eso sería una locura, no es posible. Y a mí me encanta esa manera tan gráfica, porque ahora cada vez que veas una planta, un árbol, te vas a recordar, yo necesito estar apegada a la fuente, porque si no, yo voy a ser simplemente una rama seca. Entonces, por eso es tan vital y tan importante que tú entiendas que no importa la edad que tú tengas, por más joven que tú seas, por más adolescente y que tus hormonas estén a punto como de hervir dentro de ti, realmente si Dios te ha salvado, si tú eres una hija de Dios, este es tu trabajo, este no es el trabajo de nadie más. Tú necesitas permanecer conectada. Y tú necesitas ver que Dios te ha dado todo lo que tú necesitas para que tú te apegues a Él y para que tú lo disfrutes, porque esto es lo más increíble. A mí me encanta esto, porque cuando yo era una joven como tú, yo pensaba que todos estos medios de gracia, que en aquel momento solamente los conocía como disciplinas espirituales, las formas en las que nos podemos acercar a Dios, yo solamente pensaba que está como si la fe fuera una escuela, una universidad. Esta era la tarea que había que hacer. O sea, esto era el trabajo difícil, esto era el trabajo duro, lo que hay que hacer porque hay que hacer, pero la verdad es que yo estaba perdiendo de vista el hecho de que cada una de estas cosas en realidad eran invitaciones de Dios para que yo lo conociera más, para que yo lo disfrutara más, para que mi vida fuera enriquecida con el gozo que solamente Él me puede dar. Entonces, cuando yo veo la lectura bíblica, por ejemplo, o el estudio de la Biblia, yo entonces veo que es un privilegio que yo tengo de tener la mente de Dios, el consejo de Dios, su revelación escrita para mí. Es que Él me dejó eso plasmado para que yo lo conozca, que Él no es cualquier persona, es que realmente esa palabra que Él inspiró, que está ahí escrita, tiene poder para cambiarme. Esa palabra no es simplemente un libro como cualquier otro libro de química o biología. Es que lo que está ahí puede producir vida en mí. Ese ejercicio de yo pensar en esas verdades que yo leo, meditar en ellas, o sea, poner la conversación de mi mente, entretener mi mente con esas verdades, quizás pensar en esas mentiras que he creído acerca de mí, de Dios, de la vida, y contrastarla con lo que voy leyendo en la palabra de Dios y creer la verdad de Dios, o memorizar lo que Dios ha dicho para recordarlo para el momento en que lo estoy memorizando y también para tenerlo guardado en mi corazón, para que en el momento de la tentación ahí esté escondida su palabra y yo pueda vencer con esa palabra. O sea, realmente eso no tiene comparación. ¿Y qué de la oración? O sea, el privilegio de saber que Dios no solamente nos habla a través de su palabra, sino también nos escucha cuando oramos. O sea, imagínate esto, Dios sabe ¿qué tú vas a decir? Él sabe cuáles son las intenciones de tu corazón. No está la palabra en tu boca y ya Dios la sabe. Sin embargo, Él quiere escucharte como un padre amoroso que quiere oírte. Él te ha dado su oído para que tú le hables, para que tú traigas tus ansiedades ante Él, tus peticiones. ¡Wow! Eso es increíble. O sea, el Dios creador de todo lo que existe tiene su oído atento para escuchar a su hija, para responder a sus necesidades, y eso es realmente increíble. O sea, son tantas cosas que podemos hacer para estar apegadas, que es lo mismo que decir para estar conectadas, para tener comunión con Dios. Hay tantas maneras que Dios nos da para que nosotras podamos seguir pegaditas como esa ramita que necesita conectarse del tronco para poder tener lo que necesita para florecer. Y Dios quiere, y es su voluntad que tú florezcas en esta etapa en la que tú te encuentras, no solamente cuando tú seas una adulta, una mujer madura, sino que tú eches mano de todo lo que Él te ha dado. Y esto también incluye reunirte en tu iglesia local con otros creyentes para animarte, amar a Dios o para animar a los demás, congregarte en tu iglesia para adorar a Dios en comunidad, sacarle provecho a la predicación de la palabra y tantas maneras
en las que tú puedes quedarte pegadita, conectada de la fuente. Y a mí me encantaría decirte qué es lo que tú tienes que hacer para estudiar la Biblia específicamente, o cómo llevar un diario de oración, o cómo puedes aprender con estrategias a memorizar la Biblia, pero realmente esto va a lucir tan diferente en cada joven, en cada circunstancia. Yo quiero animarte y lanzarte el reto a que tú te acerques a alguien en tu hogar o en tu iglesia local para que tú le pidas que te enseñe. Pregúntale a una mujer madura en la fe, ¿cómo tú estudias la Biblia? ¿Cómo es tu vida de oración? Enséñame a orar, ora conmigo, porque no se trata de hacer un devocional, se trata de que Cristo sea el dueño de tu corazón, de tus afectos, porque esa es tu verdadera devoción. Tener devoción a algo quiere decir tener un respeto profundo, admiración, asombro por algo, por alguien. Entonces, esa es la meta de tu vida, que Dios tenga toda tu devoción, tu atención, tu admiración, que Él sea todo para ti, porque al final no se trata simplemente de, entre comillas, hacer un devocional. Se trata de acercarte a la palabra de Dios y clamarle, muéstrame tu grandeza. Leer ahí lo que Dios ha revelado de sí mismo, creerlo por la fe y decir, Señor, llena mi corazón de asombro por ti hasta que Cristo sea mi mayor tesoro, hasta que tú despiertes mi corazón y que tu presencia sea la realidad más importante en mi vida y que yo tenga un deseo de amarte, de vivir conectada a ti. Esa es la meta de una joven verdadera y esa es nuestra oración, nuestro deseo. Que tú busques a Dios y no te detengas donde te encuentres, que clames a Él por un corazón avivado, por una devoción renovada por Él, que sea contraria al camino por donde van las personas de este mundo, que tú respondas a la convicción que Él te está dando, que te dé arrepentimiento, que haga lo que sea en tu corazón, pero que tú respondas en una búsqueda que no termina porque le amas sobre todas las cosas. Así que yo siento como una nostalgia porque ya nos despedimos de esta serie, pero la búsqueda de Dios no termina. Así que volvemos a escucharnos la próxima semana y recuerda que si hay algún episodio de esta serie que no has escuchado, tienes que ir y oírlo. Dios te bendiga. Bye bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.